Hola chicos, hoy vamos a ver el ejercicio Todo Dulce, que está en la guía de trabajos prácticos de la unidad 2, dentro del tema clasificaciones. Lucía es una joven repostera que realiza tortas, mesas dulces y demás productos relacionados por encargue de sus clientes. Promociona sus productos por las redes sociales y en los últimos años su trabajo ha crecido exponencialmente. Desarrolla sus actividades en un pequeño local alquilado, cerca de su casa, que ha acondicionado a tal fin. Contrató, para que la ayude, a la sobrina de una amiga, 3 veces por semana, de 9 a 13 cada día, pudiendo de ese modo, entre las dos, cumplir con encargos de hasta 350 kilogramos de producto por mes. Si la cantidad de encargos lo amerita, le pide que vaya algún día más a razón de una jornada de 4 horas por incrementos de 50 kilogramos de producto. Debido al crecimiento de su actividad, se encuentra interesada en analizar sus costos. Para ello, luego de analizar los distintos factores de su proceso productivo, elaboró el siguiente listado. Materias primas: harina, huevos, leche, manteca, 150 pesos por kilogramo de producto. Alquiler del local, 5.000 pesos por mes. Sueldo del ayudante, 15.000 pesos más el 35% de cargas sociales. Jornada adicional del ayudante, 1.300 pesos más cargas sociales. Amortización de equipos, 12 pesos por kilogramo de producto. Otros costos fijos, monotributo, teléfono celular, 3.500 pesos por mes. Respecto de la luz y el gas, realizó un análisis de los últimos 6 meses. ¿Sí? Acá vemos los últimos 6 meses, donde tenemos el costo de la luz y gas para cada uno de esos meses y el nivel de actividad medido en kilogramos de productos. Y nos pide determinar el costo unitario de fabricar y vender 400 kilogramos de producto. Entonces el caso nos pide que calculemos el costo unitario de fabricar y vender una cantidad determinada de productos, en este caso son 400 kilos, y para ello tendríamos que analizar primeramente el comportamiento de los costos ante cambios en el nivel de actividad. ¿Se acuerdan que eso lo vieron en la teoría? ¿Sí? La clasificación de los costos que consideraba o analizaba el comportamiento de los mismos ante modificaciones en el nivel de actividad, la llamábamos la clasificación por variabilidad. Dentro de esta clasificación por variabilidad, nosotros podíamos encontrar, ¿sí?, costos fijos, que eran aquellos costos que a valores totales, ¿sí?, permanecían constantes, no se veían modificados ante variaciones o cambios en el nivel de actividad. Por otro lado, teníamos los costos variables, que eran los que, a valores totales también, tenían un comportamiento sensible a las variaciones en el nivel de actividad. También encontrábamos los costos semivariables, que eran aquellos que tenían un componente fijo y otro componente variable dentro del mismo costo y que lo que nosotros deberíamos hacer, que ahora lo vamos a hacer, es segregar estos dos componentes para después tratar lo fijo con los fijos y lo variable con los variables. Y por último teníamos los semifijos, que eran aquellos costos que para un determinado rango de actividad son fijos, pero para cuando saltamos de ese rango de actividad a uno superior o a uno inferior, estos costos se veían afectados, ¿sí? Se modificaban. Era una función, no sé si se acuerdan, lo vieron en la teoría, discontinua, que se movía por rangos y que parecía una especie de escalerita cuando la veíamos en su forma, en su representación gráfica. Entonces vamos a clasificar los costos según su variabilidad. El primer costo que encontramos en el enunciado es la materia prima, ¿sí? La harina, los huevos, la leche, la manteca, todos aquellos ingredientes que son la base de las tortas y demás productos dulces que realiza nuestra repostera, ¿sí? Estas materias primas, ¿sí?, en función a modificaciones en el nivel de actividad, ¿cómo les parece que son su comportamiento? ¿Sí? Su comportamiento sería variable, ¿sí? A valores totales se va modificando, ¿sí?, ese valor ante variaciones en el nivel de actividad. En el enunciado lo vemos, son 150 pesos por kilo de producto. A valores unitarios
siempre, bueno, a no ser que cambien nuestros costos, pero en principio siempre, ¿sí? Vamos a tener 150 pesos por kilogramo de producto, ¿sí? Si nosotros fabricamos más cantidad de kilogramos de producto, vamos a tener a valores totales mayor costo total de materias primas y si fabricamos menos, un menor costo total. Siempre pensando en 150 como el valor unitario por kilo de producto. Luego tenemos el costo del alquiler, ¿sí? El alquiler del local, ¿sí? Nos dice que, ¿sí? Esta chica paga 5.000 pesos por mes de alquiler, ¿sí? ¿Qué les parece? Si yo modifico mi nivel de actividad, si yo fabrico más kilos de tortas o menos kilos de tortas, ¿va a variar a valores totales esos 5.000 pesos por mes? No, ¿sí? No se modifican, ¿sí? Si aumenta el nivel de actividad, yo pago 5.000. Si disminuye el nivel de actividad, pago 5.000. Si se toma un mes de vacaciones, paga 5.000 por el alquiler de local. Entonces, el alquiler de local es un costo fijo. Otro costo que tenemos es el sueldo del ayudante, ¿sí? Nos dice que tiene un sueldo mensual, esta chica trabaja 3 veces por semana, a la mañana y demás, y tiene un sueldo, perdón, de 15.000 pesos más 35 pesos, 35% de cargas sociales. ¿Qué les parece? Esta jornada laboral, estas 3 veces por semana que esta chica va a trabajar, les alcanza para cumplir con encargos de hasta 350 kilogramos de producto por mes. Pero si la cantidad de encargos lo amerita, dice, la llama, ¿sí? Una mañana, 2 mañanas, 3 mañanas o el tiempo que lo necesite. O tardes, ¿no? No dice realmente una jornada, 2 jornadas, 3 jornadas más de 4 horas cada, incrementos de 50% del producto. ¿Qué les parece que sería eso? ¿Sí? Si la chica trabaja la jornada habitual, que le alcanza para cumplir con encargos de 350 kilogramos de producto, ¿sí? Ese costo sería fijo hasta ese nivel de actividad. Ahora, si el nivel de actividad aumenta, ¿sí? Tiene que llamarla una jornada adicional, otra jornada adicional, otra jornada adicional. Entonces, el comportamiento, ¿sí? Del sueldo del ayudante, tanto del sueldo como como de la jornada adicional o de las jornadas adicionales, son un costo semifijo, se mueven por rangos, ¿sí? Hasta 350 sería 15.000 y luego con saltos de 1.300 pesos más cargas sociales por cada saltos de 50 kilogramos de producto. Eso es un semifijo. Después tenemos la amortización de equipos. Nos dice que son 12 pesos por kilogramos de producto. Lo mismo, lo tenemos ya expresado a valores unitarios, son 12 pesos por kilo de producto. Entonces, si Lucía fabrica mayor cantidad de kilos de producto, va a ir aumentando ese costo de amortización de equipos. Es un costo de tipo variable, ¿sí? Sensible a los cambios o a las modificaciones en el nivel de actividad. También tenemos otros costos fijos. Bueno, ya el nombre nos lo indica, ¿sí? 3.500 pesos por mes en concepto de monotributo, teléfono celular y demás cosas, ¿sí? No varía ante variaciones o ante modificaciones en el nivel de actividad. Y por último, ¿sí? Nos habla de la luz y el gas y nos da un comportamiento, ¿sí? Que en cada uno de los meses, cuando el nivel de actividad, ¿sí? Es, por ejemplo, 380, el costo total es 2.926, cuando es de 325 es de 2.525, ¿sí? Esto es un costo del tipo semivariable, ¿sí? Tiene una parte o una porción de costo fijo, que no varía en función del nivel de actividad, y luego va a ir aumentando ante aumentos en el nivel de actividad. Una vez que clasificamos nuestros costos en fijos y en variables, porque nosotros lo que queremos hacer es calcular por un lado o unificar o concentrar por un lado los costos variables y por otro lado los costos fijos para poder analizar su comportamiento y para poder llegar a calcular el costo unitario de fabricar y vender 400 kilos de producto, que es nuestra tarea. Entonces, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, primeramente, segregar el semivariable. ¿Se acuerdan que el semivariable dijimos que era aquel costo que tenía, por un lado, una porción de fijo y por otro lado, una parte variable que iba a verse modificada ante variaciones en el nivel de actividad. Entonces, lo que tenemos que hacer es segregarlo. Y para segregarlo, ustedes lo deben haber visto en las clases teóricas y en las primeras clases o en las primeras explicaciones del
del tratamiento de los costos semivariables, lo que tenemos que hacer nosotros es segregarlos utilizando una herramienta que llamamos punto alto, punto bajo. Para ello, ¿sí?, mínimamente necesitamos dos puntos, uno que nos haga de alto y uno que nos haga de bajo. Acá en este caso nos dan 6 meses, así que tenemos 6 puntos distintos y vamos a elegir en este listado de 6 puntos distintos el punto más alto y el punto más bajo. De esos puntos alto y punto bajo vamos a extraer o vamos a averiguar el nivel de actividad y el costo para cada uno de ellos. Si nos fijamos en nuestro listado, el punto más alto, ¿sí?, aquel mes donde el nivel de actividad es más alto y por lo tanto el costo total de luz y gas es el más alto como consecuencia, es el mes número 6, ¿sí?, donde el nivel de actividad son 450 kilos y el costo de luz y gas son 3.360 pesos. Volvemos a buscar en el listado de estos 6 meses y encontramos que el punto más bajo de todos se da en el mes 4, con 290 kilogramos de producto y 2.368 pesos de costo de luz y gas. ¿Qué hacemos? Calculamos las diferencias. Por un lado, diferencias en los niveles de actividad, o sea, 450 kilos menos 290 kilos, y nos da 160. Y por otro lado, las diferencias en los costos, ¿sí? 3.360 menos 2.368 nos da una diferencia de 992. Luego procedemos a calcular lo que llamamos la parte variable, la porción variable de nuestro semivariable. ¿Y cómo la obtenemos? Dividiendo, ¿sí?, la diferencia en los costos, 992 pesos, dividido la diferencia en los niveles de actividad, ¿sí? Ahí obtenemos lo que varía ante variaciones en el nivel de actividad, o sea, nuestra parte variable. En estos casos nos da 6 pesos con 20 por cada kilogramo de producto, o sea, dentro de nuestro semivariable hay una porción variable que en este caso son 6 pesos con 20 por cada kilogramo de producto, ¿sí? Y esa sería nuestra parte variable. Por diferencia, vamos a obtener la parte fija. ¿Y cómo obtenemos? Nos paramos en cualquiera de los dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo lo resolví parándome sobre el punto más alto. En el punto más alto, el costo total del semivariable es 3.360. Pero ya sabemos que dentro de esos 3.360 hay una parte variable, a razón de 6 pesos con 20 por kilogramo de producto. En el punto más alto, el nivel de actividad son 450 kilos. Entonces, 450 kilos por 6,20, que es lo variable por kilo, ¿sí? El resultado de esa multiplicación sería la porción variable contenida dentro de ese mes. Por diferencia, sacamos lo fijo. Yo siempre les aconsejo que se paren sobre el otro punto y vuelvan a hacer la prueba de no haber metido la pata y haber hecho bien los cálculos. Si nos paramos sobre el otro punto, van a ver que si hacemos 2.368 menos 290 kilos por 6,20 el kilo, que sería lo variable en el mes 4, nos tiene que dar por diferencia también 570, que es la parte fija contenida dentro del semivariable. Una vez que segregamos el semivariable, estamos en condiciones de acomodar, de ordenar nuestros costos para poder, por un lado, tener los costos fijos y por otro lado los costos variables y luego tratar de calcular, ¿sí?, el costo unitario de fabricar y vender los 400 kilos de producto, que es nuestra tarea. Dentro de los costos fijos, entonces, los habíamos clasificado hace unos minutos atrás, ¿qué teníamos? Por un lado teníamos el alquiler del local, 5.000 pesos. También teníamos los otros costos fijos, que eran el monotributo y teléfono celular, 3.500 pesos por mes. También teníamos los semifijos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los semifijos, si bien se movían por rangos, una vez que nosotros nos acomodábamos o nos definíamos en qué rango de actividad estábamos, en este caso son 400 kilos de producto, podíamos calcular cuál era el importe del semifijo para ese nivel de actividad y luego de ahí lo tratábamos como fijos. ¿Y cómo calculamos el costo de este semifijo? ¿Cómo llegué a los 22.005? Bueno, por un lado teníamos el sueldo del ayudante, ¿sí? El enunciado nos decía que el ayudante tenía un sueldo de 15.000 pesos por mes más el 35% de cargas sociales. Eso me está dando 20.250 pesos.
15.000 por 1.35 me da 20.250. Además, y bueno, también sabíamos que ese valor o esa jornada laboral alcanzaba para un nivel de actividad de hasta 350 kilogramos de producto. Pero en este caso vamos a fabricar y vender 400 kilogramos de producto. Entonces acá tenemos una diferencia de 50 kilogramos más. Y nos decía, ¿sí?, que ante incremento de 50 kilogramos de producto íbamos a ir requiriendo una jornada de 4 horas por cada incremento de 50 kilos. En este caso, el incremento fue exactamente de 50 kilos, entonces la vamos a requerir o la vamos a llamar al ayudante una jornada más. La jornada tiene un costo de 1.300 pesos, con más las cargas sociales se convierte en 1.755 pesos. Con lo cual, 22.005 es el semifijo para este nivel de actividad de 400 kilogramos de producto. Una vez que determinamos ese semifijo para este nivel de actividad, se comporta como un fijo y lo sumamos a los fijos y lo tratamos como tal. Y el otro fijo que nos quedó es la parte fija que estaba contenida dentro del semivariable, que recién la segregamos y nos dio un total de 992 pesos. Suma de costos fijos, 31.075. Ese es el costo fijo mensual para un mes donde se trabaja a un nivel de 400 kilogramos de producto. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los costos variables. Estos costos variables, recuerden que no se nos iban a modificar a valores unitarios, o sea, nos da lo mismo la cantidad de kilos de productos a valores unitarios, siempre es igual, ¿sí? ¿Y qué costos variables teníamos? Por un lado, las materias primas, que era 150 pesos por kilo. Por otro lado, teníamos la amortización de los equipos, 12 pesos por kilo. Y por último, la parte variable del semivariable que segregamos anteriormente, que era 6 pesos con 20 por kilogramo de producto. Total de los variables, 168,20. Estos variables ya están en unitarios, ¿sí? Nosotros nos pedían el costo unitario de fabricar y vender 400 kilos de productos. El variable ya lo tenemos en unitarios, pero el fijo no. ¿Y cómo lo llevamos a unitarios? Pues lo dividimos por los 400 kilogramos de producto. Entonces nos queda por un lado el costo fijo, que surge de hacer 31.075 dividido 400 kilos y nos da 77,69. Y por otro lado el costo variable, que ya estaba en unitarios, de 168,20. Entonces el costo unitario de fabricar y vender 400 kilos de producto nos da 245,89 pesos por kilogramo de producto. Bueno, espero que haya quedado claro. Igualmente, bueno, cualquier duda, estamos a disposición de ustedes mediante el foro de la unidad o en las clases presenciales, sincrónicas, tanto sea prácticas como tutoriales. Hasta luego y muchas gracias.